Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El estado mexicano de Sinaloa es, por estos días, de nuevo, el epicentro de la violencia entre dos facciones enfrentadas dentro del cártel de Sinaloa. La liderada por los Chapitos, hijos del histórico narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y la facción liderada por su antiguo socio Ismael El Mayo Zambada. Estas divisiones entre los cárteles mexicanos han sido muy habituales durante las últimas décadas y han hecho que el mosaico de organizaciones criminales que trafican con drogas sea cada vez más complejo y difícil de abordar. La fragmentación, lejos de debilitar al crimen organizado, lo que ha hecho es que se produzcan más guerras internas, agudizando la crisis de violencia. En France 24 echamos la vista atrás para comprender cómo funcionan estas organizaciones. A inicios de la década de 1970, México contaba exclusivamente con dos grandes organizaciones criminales, el Cártel del Golfo en la costa atlántica y el de Guadalajara en la Pacífica. Estas organizaciones traficaban especialmente con alcohol y marihuana hacia Estados Unidos y tenían un poder limitado en comparación con la actualidad. Su capacidad económica empezó a aumentar a partir de finales de la década de los 70 e inicios de los 80. Los cárteles colombianos de Cali y Medellín, mucho más poderosos y violentos, necesitaban por entonces aumentar su tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y consideraron que México era clave por su posición geográfica, tejiendo alianzas con los grupos mexicanos. Estas asociaciones hicieron que el dinero y el poder armamentístico aumentara tanto en el cártel de Guadalajara como en el del Golfo. El de Guadalajara se conformó como el más importante y estaba liderado por personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca. Su poder y violencia aumentaron exponencialmente en la década de los 80, hasta el punto de penetrar en la política mexicana. Un poder que también los llevó incluso a secuestrar, torturar y asesinar al agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, un acto que tuvo graves consecuencias. Estados Unidos estaba indignado y presionó a México para que endureciera su legislación y fortaleciera a su ejército con el fin de acabar con el cártel de Guadalajara. Esta presión debilitó a la organización a finales de la década y obligó a Miguel Ángel Félix Gallardo a dividirla para garantizar la operación. El resultado fue el nacimiento de tres grandes cárteles que dominarían México en los 90. El de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, el de Tijuana, liderado por los hermanos Félix Arellano, y el de Juárez, dominado por la familia Carrillo y Miguel Caro Quintero. Pero esta división y la captura de Félix Gallardo en 1989 supuso el inicio de la guerra entre los cárteles, que duraría durante los años siguientes. Las organizaciones mexicanas sucedieron a los grandes cárteles colombianos como grandes distribuidoras de droga a nivel mundial, y eso significó más dinero y más violencia. De todos ellos destacó el de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán, una organización que, además de la cocaína, comenzó a introducir otras drogas como la metanfetamina en Estados Unidos. Pero la competencia, la guerra con el Estado y los cambios de alianzas volvieron a fragmentar más el panorama a partir de los años 2000. El cártel del Golfo sufrió desintegraciones sucesivas que hicieron que se crearan los Zetas, la familia michoacana y los caballeros templarios, todos ellos en guerra entre sí por el control de las regiones que antes dominaba el cártel principal, y debilitados en la actualidad por la guerra librada desde el Estado contra ellos, mucho más fuerte que la librada contra otros cárteles. Por otro lado, en la costa pacífica, el cártel de Sinaloa ha sufrido dos grandes escisiones en los últimos 15 años, con la creación de Beltrán Leiva y Jalisco Nueva Generación. Estos procesos también han generado un aumento de violencia sin precedentes en territorios disputados como Zacatecas, Sonora, Nayarit, Michoacán o Guerrero. Carteles como el de Tijuana, Juárez y el del Golfo han perdido gran parte de su influencia en los últimos años, y quienes han quedado como predominantes son el de Sinaloa, que controla la mayor parte noroccidental del país, y su gran enemigo de Jalisco Nueva Generación, con presencia en todo el país y dominio absoluto en el centro y sur. En la actualidad, Jalisco Nueva Generación es el de mayor tamaño.
y el de Sinaloa es el segundo en mayor tamaño, de ahí la importancia que tiene su guerra interna actual. La histórica captura del Mayo en Estados Unidos en julio de 2024 provocó una reacción inesperada. El narcotraficante acusó a uno de los hijos del Chapo de secuestrarlo y llevarlo por la fuerza a Estados Unidos. Un episodio que evidenció la fractura entre las dos facciones del cártel de Sinaloa y que ha desatado una guerra de consecuencias imprevisibles. La división del cártel de Sinaloa no solo podría dejar muertos y secuestros en su territorio de origen, sino que la violencia en otros estados controlados por la organización podría multiplicarse ante la entrada de otros cárteles que aprovechen su debilitamiento. Un panorama complejo que vuelven a sufrir los civiles mexicanos, envueltos en un conflicto armado que dura décadas y ha dejado cientos de miles de muertos y desplazados. Con esto concluimos. Si quieren seguir más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.